Saludos, mi nombre es Adam Kavin. Tengo el privilegio de hacer parte de la organización misionera Cristo para la Ciudad Internacional, con la cual sirvo en Colombia ya hace casi 20 años. En estos años también he tenido la oportunidad de caminar al lado de un ministerio que se llama Step Up to Life. Es un ministerio enfocado en evangelismo y quisiera compartir contigo hoy algunos principios o claves acerca del evangelismo personal. Es decir, cuando compartimos el evangelio, compartimos las buenas nuevas con un vecino, con un amigo, con un familiar. No sé si alguna vez te ha pasado que compartes el evangelio con alguien y al poco tiempo después te das cuenta de que él no está asistiendo a la iglesia, ni está leyendo su Biblia, ni está buscando participar en una comunidad cristiana. Y queda uno con la pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí? Esta persona hizo la oración de fe, dijo que quería rendir su vida a Jesús, pero poco tiempo después se ha alejado. ¿Por qué sucede esto? Quiero compartirte una historia que escuché hace poco tiempo, una historia real, y es un amigo que estuvo en Centroamérica y conoció de una campaña evangelística que se hizo en un país de Centroamérica. Y resulta que en esta campaña evangelística 300 personas tomaron decisiones para Cristo. Es decir, hicieron la oración de fe, rindieron su vida a Jesús y, como suele hacerse al final de estos eventos, se repartió una tarjetita donde la persona podía anotar su nombre, número de teléfono, dirección, para que luego los organizadores de este evento pudieran hacerle seguimiento a estas personas. Entonces, llegado el momento, los que habían organizado el evento fueron a hacer las llamadas, fueron a visitar a estas personas que habían tomado la decisión de seguir a Jesús. ¿Y cuántas personas de esas 300 crees tú que estaban interesadas en seguimiento? Es decir, que estaban interesadas en conectarse con una iglesia o en arrancar un estudio bíblico o en participar en una reunión de oración. ¿Cuántas de esas 300 personas que habían hecho la oración de fe crees tú que estaban interesados en seguimiento? Cuando le hago la pregunta a algunas personas, a veces dicen, bueno, el 10% tal vez o el 20% de esas 300. Pero la triste realidad es que 0 personas, ni una sola persona de esas 300 estaba interesada en seguimiento. ¿Cómo explicamos eso? ¿Eso es un problema? Evidentemente es un problema. Y nos damos cuenta de que muchas veces nuestros esfuerzos evangelísticos están dando como resultado decisiones temporales, en lugar de compromisos duraderos. Y ese es el enfoque de lo que queremos hablar hoy. Quisiéramos que el resultado, el fruto de nosotros compartir el Evangelio con alguien no sea una decisión temporal, algo que dure de hoy a mañana o un mes o aún varios meses. Quisiéramos que esa persona, cuando rinde su vida a Jesús, no sea una decisión temporal, sino que sea un compromiso duradero, que dure el resto de su vida y en la eternidad, ¿cierto? Quisiera leerles este versículo conocido de Primera de Pedro 2:2, donde dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. La pregunta sería, bueno, ¿por qué no está sucediendo esto cuando compartimos el Evangelio con alguien? ¿Por qué las personas que escuchan el Evangelio, poco tiempo después esto no es una realidad en su vida? No están deseando con ansias conocer al Señor, estudiar su palabra. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo o qué estamos haciendo mal a la hora de evangelizar? Y eso es lo que quisiera compartirles en este momento. Y vamos a mirar 3 razones. 3 razones por las cuales el fruto de nuestro evangelismo no es el que esperamos muchas veces. Seguramente hay muchas más razones, pero quisiera enfocarme en estas 3. La primera es el factor tiempo. La segunda razón es un recorrido espiritual. La tercera razón es la actitud del corazón. Vamos a mirar
con más detenimiento cada uno de estos motivos o razones por las cuales nuestro evangelismo personal no está dando muchas veces el fruto que anhelamos. Primero, el factor tiempo. Para esto quisiera compartirte esta ilustración. Imagínate que en tu ciudad, la ciudad donde vives, de repente se anunciara que iban a ofrecer partos gratis para todas las mujeres en embarazo. Es decir, cualquier mujer que está en embarazo puede acudir a este centro médico que está adecuado con todos los equipos necesarios. Van a estar los médicos profesionales ahí atendiendo de una forma excelente con toda la calidad y rigurosidad que se requiere y van a recibir su parto de forma gratuita. ¿Crees tú que todas las mujeres en embarazo en tu ciudad acudirían en masa a este lugar para recibir su parto gratis? Por supuesto que no. Posiblemente solo aquellas mujeres que están en el último trimestre de su embarazo, que están sintiendo contracciones y están a punto de dar a luz, van a aprovechar esta oportunidad. Pero las demás mujeres que están en el primer, segundo trimestre de su embarazo, no van a ir a que se le practique su parto, porque ese bebé no está preparado. Si le practican el parto antes de tiempo, entonces se va a producir un aborto. Y aunque sea gratuito, ninguna mujer quiere eso. Quieren que pase el tiempo que es necesario para que su bebé se desarrolle y luego pueda dar a luz a su hijo. Así le toque pagar un buen dinero, lo va a hacer sabiendo que es en el momento adecuado. Bueno, ¿qué tiene que ver un parto o el embarazo con el evangelismo? Y quiero recordarles que en Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo: ¿de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? Es decir, Jesús está haciendo una comparación entre lo que es la salvación y usando la ilustración de un nacimiento. Entonces, si Jesús usa esa ilustración, no es lógico pensar que así como para que un bebé nazca toma tiempo, los 9 meses, en casos normales, también es lógico pensar que para que un bebé espiritual nazca, también tome tiempo. Lo que sucede muchas veces es que quisiéramos que la persona escuche el Evangelio y de repente tome esa decisión, pero no tenemos en cuenta que eso puede tomar tiempo. El bebé en el vientre de su madre tiene que pasar por unas etapas de gestación. Se está desarrollando y tiene que pasar todo eso para que luego pueda nacer de forma sana. Si nace antes de tiempo, mucho antes de tiempo, va a producirse, como decíamos ahorita, un aborto. Nadie quiere que suceda eso con un bebé. Tampoco queremos que suceda eso con un bebé espiritual. Queremos que también esa persona que estamos evangelizando, que estamos compartiendo el evangelio, queremos ser sensibles a esa etapa de gestación en la cual se encuentran y que luego, cuando estén preparados, cuando sea el momento oportuno, ellos den ese paso de rendir su vida a Jesús. Muy bien, esa es la primera razón que estamos mencionando, el factor tiempo. A veces estamos acostumbrados en nuestro día de hoy que las cosas sean rápidas, ¿cierto? Que sean instantáneas y no somos sensibles a que, así como un bebé toma tiempo nacer, también un bebé espiritual requiere tiempo para estar preparado, para rendir su vida a Jesús. Muy bien, vamos con la segunda razón por la cual a veces nuestro evangelismo no está produciendo el resultado deseado, que es realmente un compromiso a largo plazo, no una decisión corta. Y esa es el punto de un recorrido espiritual. Lo cierto es que a veces vemos el evangelismo como un paso. Yo comparto el evangelio con la persona y quiero que haga la oración de fe. Quiero que tome ese paso, que tome esa decisión y que rinda su vida a Jesús. Y no estoy teniendo en cuenta que realmente, en lugar de ser un paso, es un recorrido espiritual. Y la persona con la cual estamos compartiendo, estamos hablándoles acerca de las buenas nuevas, está en un recorrido espiritual
y tal vez no sabemos ni siquiera dónde están espiritualmente. Quisiera compartirles lo que dice Jesús al escriba en Marcos 12:34. ¿Recuerdan sus palabras? Él le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Es decir, Jesús le estaba diciendo que estaba en ese recorrido, había avanzado en ese recorrido, pero que todavía no estaba en el reino de Dios. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Has avanzado un buen recorrido, un buen tramo, pero todavía te falta algo para estar en el reino de Dios. Eso es una buena forma de entender que se trata de un recorrido. La vida se trata de un recorrido espiritual y tenemos que pasar por diferentes puntos, diferentes pasos para llegar a entregar nuestra vida a Jesús. Tal vez reconozcas esta conversación evangelística. Quizás tú has tenido esta conversación o algo similar con alguien que estás evangelizando. Le preguntamos a la persona: ¿crees en Jesús? Ellos dicen: sí. ¿Crees que Él murió en una cruz? Sí. ¿Te consideras un pecador? Sí. ¿Quieres ser perdonado e ir al cielo? Por supuesto. Excelente. Entonces repite esta pequeña oración conmigo. Y la persona repite esa oración con nosotros. Resulta que en esa conversación no estamos teniendo en cuenta el recorrido espiritual de la persona. Solo estamos teniendo en cuenta lo que esa persona piensa o ha escuchado o ha aprendido. Probablemente sea una persona que tiene un trasfondo católico y que ha escuchado la historia de Jesús, que cree que eso es cierto, pero realmente su corazón quizás está todavía lejos de Dios. Recordemos tener en cuenta cuando compartimos el Evangelio con alguien lo que hizo Dios con la primera pregunta que Él le hizo al hombre. ¿Recuerdas cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán en el huerto de Edén? En Génesis 3:9, Él le dijo: ¿dónde estás? No porque Él no sabía dónde estuviera Adán, pero esa pregunta es importante para nosotros tenerlo en cuenta a la hora de compartir el Evangelio con alguien. ¿Por qué? Porque si esa persona está en un recorrido espiritual, yo necesito saber dónde está esa persona. ¿Está lejos del reino de Dios? ¿Está más o menos cerca del reino de Dios? Como le dijo Jesús al escriba: ¿no estás lejos del reino? ¿O está a punto de entrar al reino de Dios y simplemente necesita una ayuda más para poder entrar? Yo necesito saber dónde está esa persona. Y esa persona también necesita saber dónde está espiritualmente. Probablemente esa persona nunca ha pensado en dónde se encuentra a nivel espiritual, pero nosotros podemos ayudar a esta persona en su recorrido espiritual a identificar dónde está. Y si sabe dónde está, sabe cuál es el siguiente paso hacia una fe salvadora en Jesucristo. Ese es el punto de esta segunda razón, un recorrido espiritual. Tenemos que dejar de pensar en el evangelismo como un paso que la persona da. Es una serie de pasos en un recorrido mucho más largo de acercarse la persona cada vez más hacia Jesús hasta que pueda rendir su vida completamente a Él. Bueno, y el tercer motivo o la tercera razón por la cual muchas veces nuestro evangelismo personal no está dando el fruto que nosotros anhelamos, lo podemos resumir en esta frase: la actitud del corazón. La actitud del corazón. Conocemos el texto de Santiago 2:19, donde dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. El punto aquí es que muchas veces nosotros estamos analizando lo que la persona cree. En el ejemplo anterior que dimos, como de la conversación típica, una conversación donde le preguntamos si cree en Jesús, si ha muerto en la cruz, si se cree pecador, si quiere ir al cielo, todas esas cosas que le preguntamos a la persona,
nos muestran qué sabe la persona, como cuál es su conocimiento. Pero, como sabemos, Dios mira el corazón. No está mirando tanto el conocimiento. Entonces es posible que la persona sepa mucho acerca de la Biblia, de cosas religiosas, acerca de Dios, porque tal vez tiene un pasado católico o aún cristiano. Muchas veces, personas que se han levantado en la iglesia cristiana conocen mucho, por supuesto, acerca de Dios y de la Biblia y de cosas espirituales, pero es posible que su corazón aún esté lejos de Dios. Recordemos que tener conocimiento de Dios no quiere decir que nuestro corazón esté cerca a Dios. Entonces, por eso hablamos de esta tercera razón, que es la actitud del corazón. Miremos que en el texto que leímos, los demonios creen las cosas correctas acerca de Dios. Ellos creen en Dios, saben quién es Dios, pero su actitud de corazón no es una actitud de rendición a Dios. No están rendidos a Dios, conocen toda la información correcta, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, a veces cuando estamos evangelizando a la persona, usamos la forma equivocada de medir la distancia del reino. Hablábamos del recorrido, como esa persona está en un recorrido espiritual, pero a veces nos guiamos por lo que esa persona sabe, por lo que ellos saben de la Biblia, por lo que saben de la palabra, por su respuesta de sí, creo en Jesús, sí, creo que murió en una cruz, sí, creo que soy pecador, y con solamente esas respuestas asumimos que su corazón está cerca a Dios, y posiblemente no sea así. Pueden dar perfectamente esas respuestas correctas y aún así su corazón estar lejos de Dios. Entonces necesitamos analizar esa etapa de gestación, como hablábamos hace un rato, en qué lugar se encuentra la persona que estamos evangelizando. Y es importante mirar dónde está el corazón de esta persona hacia Dios. Listo, es posible que esa persona conozca mucho acerca de Dios. Bueno, ¿cuál es la actitud de su corazón hacia esa información? No es tanto lo que conoce, sino que tiene más que ver con cuál es su actitud de corazón hacia Dios. Por ejemplo, pensemos un momento en aquello que Jesús le pedía a sus discípulos y nos pide aún a sus discípulos. ¿Qué clase de cosas vemos en el Nuevo Testamento que Jesús pide a sus discípulos? Bueno, recuerdan que Él dice, niégate a ti mismo. Abandónalo todo. Toma tu cruz cada día. Odia a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. Odia tu propia vida. Debes estar dispuesto a ser odiado también por causa de Jesús. Debes de perder tu vida aún por la causa de Cristo. Debes estar dispuesto a ser perseguido. Jesús le pide a sus discípulos que le sigan de todo corazón. Miren todas esas demandas, esas peticiones que Jesús hace a sus discípulos. Eso es parte del costo de ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué mencionamos esto? Porque probablemente cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien, ellos no están conscientes de ese costo que tiene seguir a Jesús. Es cierto que seguir a Jesús tiene muchas bendiciones, trae muchas bendiciones a nuestra vida, pero también es cierto que ser un seguidor de Jesús tiene un costo. Y si recordamos esa conversación que teníamos hace un momento, esa conversación evangelística, en ningún momento estamos permitiéndole a la persona conocer cuál es el costo de seguir a Jesús. Les mostramos rápidamente las bendiciones, como por ejemplo, ¿quieres ir al cielo? Por supuesto, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Quieres ser perdonado de todos tus pecados? Por supuesto, ¿quién no quiere recibir el perdón en su vida? Pero también seguir a Jesús tiene un costo. Entonces, eso es muy importante para evaluar la condición del corazón de la persona. Si la persona le compartimos estos costos de seguir a Jesús, ¿está dispuesto a ser perseguido por su familia cuando ellos digan que son cristianos? ¿A ser criticado, a ser rechazado? ¿Está dispuesto a poner a Jesús primero en su vida antes de sus propios intereses? Todos estos costos que tiene el seguir a Jesús. Si esa persona de repente
se asusta y se asombra con esos costos y rechaza a Jesús, bueno, entendemos que su corazón no está cerca a Dios todavía. Puede que más adelante, pero todavía va a tener que batallar con esas cosas de cuál es el costo de seguir a Jesús. Entonces es importante ese elemento, ayudar a la persona a saber calcular el costo de seguirlo a Él. Y así podemos medir un poco cómo está su corazón hacia Dios. Sí, quieren el perdón, sí, quieren las bendiciones, sí, quieren ir al cielo, pero ¿están dispuestos a pagar el precio de ser un discípulo de Jesús? Cuando ellos a ciencia cierta, a conciencia pueden decir, yo quiero seguir a Jesús, con todas sus bendiciones y con todos sus costos, podemos estar más seguros de que esa persona está dispuesta realmente a seguir a Jesús de todo corazón. Bueno, esos son los 3 motivos o 3 razones que queríamos dar para ayudarnos a la hora de compartir el Evangelio. El Señor te bendiga.